Programa 10. Mezclas por todos lados. En este programa identificaremos las diferencias entre una mezcla homogénea y una heterogénea. Las mezclas están presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, el aire que respiramos está formado por varios gases. Los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. La preparación de alimentos es un buen ejemplo de elaboración de mezclas. En este caso, el licuado está formado por varios ingredientes. ¿Cómo logramos la mezcla? La licuadora rompe los ingredientes sólidos en porciones muy pequeñas que quedan dispersas en la leche. Las mezclas están formadas por dos o más componentes, como en este caso el plátano, el azúcar y la leche. Casi todo a nuestro alrededor son mezclas, incluso aquello que parece estar formado por un solo componente, por ejemplo, un pedazo de acero. Lo que estoy comiendo es una mezcla de frutas. En este caso podemos a simple vista identificar sus componentes. ¿Qué otra cosa será una mezcla? Aunque resulte menos evidente, la leche también es una mezcla. En la etiqueta podemos ver sus componentes y proporciones: carbohidratos, grasas, proteínas. En algunos casos podemos identificar a simple vista los componentes de una mezcla y en otros no, como en este limpiador. En este chocolate en polvo, ¿podrías identificar sus componentes? ¿Por qué? Para organizar los objetos que nos rodean, es útil establecer primero criterios que nos ayuden a clasificarlos. Estos criterios pueden variar dependiendo del propósito de la clasificación. En la medicina tradicional mexica, los antiguos mexicanos agrupaban el vasto universo de plantas de acuerdo con diferentes criterios de clasificación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si la planta era o no comestible, si poseía o no propiedades curativas, o si tenían resistencia para la construcción de viviendas. Fray Bernardino de Sahagún describió en la Historia General de las Cosas de la Nueva España al menos 116 plantas cuyo uso medicinal estaba relacionado con las principales causas de muerte. Sin embargo, la sintomatología de algunas enfermedades como la viruela, el sarampión o la varicela impidió una clasificación más precisa de los usos de las plantas medicinales en el siglo XVI. Además, dentro del grupo de las plantas medicinales había una subclasificación, de acuerdo con la parte de la planta que se usaba. En el caso de las mezclas, ¿qué criterios de clasificación podemos utilizar? ¿Me regalas una bolsita? Gracias. Gracias. Para facilitar esta tarea, en primera instancia podríamos utilizar la apariencia de las mezclas para clasificarlas en homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas, sus componentes no pueden ser distinguidos por el ojo humano ni por un microscopio convencional. En cambio, en una mezcla heterogénea, sus componentes sí pueden distinguirse a simple vista.
Otra diferencia entre las mezclas homogéneas y las heterogéneas es la distribución de sus partículas. Observemos. Si las partículas están distribuidas de forma uniforme y su composición se mantiene constante en cualquiera de sus partes, es una mezcla homogénea. Por ejemplo, el vinagre o el aire. En cambio, en una mezcla heterogénea, la distribución de sus partículas no es uniforme y, por lo tanto, la composición en todos sus puntos no es la misma. Por ejemplo, el granito o el agua de tamarindo. ¿Sabías que ciertas mezclas como el gel tienen características especiales debido al tamaño de las partículas de sus componentes? El gel es una mezcla homogénea. Sin embargo, esta mezcla no es como otras mezclas homogéneas, como por ejemplo la de azúcar en agua. En esta mezcla, el componente sólido, el azúcar, llamado soluto, se disuelve en el agua, que es el disolvente. En cambio, en el gel, las partículas de los componentes sólidos son de un tamaño mucho mayor que las partículas del azúcar, por lo que presenta características especiales. A las mezclas como el gel se les conoce como coloides. Otros ejemplos de coloides son las espumas, la mayonesa y los malvaviscos. Cuando se hace una mezcla, ¿pierden sus características las sustancias que la componen? En una mezcla, los componentes no cambian sus propiedades. Estos se mantienen. Por ejemplo, en el caso de azúcar y agua, está el agua, está el azúcar sigue sabiendo dulce, que es lo que hace que sepa dulce, pues el agua es líquido, pero las propiedades siguen siendo las mismas, no se volvió salado ni nada ni agrio ni nada por el estilo por tan solo unirse. Entonces, en una mezcla homogénea como esta, no cambian. Tampoco en una heterogénea, como aceite y agua, ¿no? Que no se unen, pero igual no cambian sus propiedades. Cuando se hace una mezcla de este tipo, ¿se pueden separar sus componentes? Sí, desde luego que se pueden separar los componentes. Depende mucho el tipo de separación física que se haga de la mezcla que se tenga. Por ejemplo, ¿cómo separarían agua, en su casa agua con granos de café? ¿Cómo lo harían? Si bien no se les ocurre nada, la forma más sencilla es mediante una malla, un filtro o un tamiz, hacer pasar el agua a través de este. Obviamente en el tamiz se van a quedar lo que son los granitos de café y abajo en un recipiente bien pueden recibir el agua, separando esta mezcla. Existen así otros tipos de mezclas, como por ejemplo otra cotidiana, digamos la leche con la nata, ¿no? Entonces luego hay a quienes no nos gusta así, entonces pues lo pasamos a través de una coladera, es el mismo proceso de filtración y ya, tenemos nuestra leche sin nata. O bien agua con arena, también es otro, ¿no? En este caso el agua, pues ahora sí que la arena se sedimenta y el agua lo que hacemos es voltear el recipiente, recibir en otro y nos queda en un lado el agua y en otro lado la arena, mojada aún, pero nos queda ya separada. Los invito a que nos acompañen en la siguiente misión. Hasta pronto. Dígame qué va a llevar. ¿Un kilo de clavos, por favor? ¿De clavos?